¿Cómo están mis queridísimos amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde analizamos cuánto gana un youtuber, y el día de hoy os traigo otro canal de cocina que hacía tiempo que no subía vídeos de este tipo de youtubers, y la verdad es que he visto este canal, un canal de María José. Su canal principal es las recetas de MJ, María José Martínez, y ya cuenta con 1.530.000 suscriptores, y la verdad es que tiene muchos más canales que ahora os enseñaré en breves. Y este es su canal principal, como podéis ver es muy activo, un canal que sube bastante contenido. Tenemos este vídeo, el más reciente, subido hace 18 horas, galletas de jengibre para Navidad. Se está empezando a hacer vídeos que le harán obtener muchísimos ingresos, ya que diciembre es un mes que pagan mucho CPM, además de que si haces recetas navideñas pues obtendrá muchísimas visitas, así que es una chica muy inteligente. Enhorabuena por su parte y me alegro que le esté yendo tan bien. Tenemos a la mejor receta con alcachofas, 24.000, 9 comidas callejeras, espaguetis cacio e pepe, 37.000 visitas. Así comía Solimán el Magnífico con 84.000 visitas. Y la verdad es que las miniaturas están muy bien hechas, se aprecia muchísima calidad de imagen. Y vamos a ver cuándo empezó su canal de YouTube, las recetas de MJ, de María José. Vamos a ver los primeros vídeos. Tenemos aquí que empezó su canal de YouTube hace más de 9 años. Enhorabuena por ser tan constante y llevar tantos años en la plataforma. Y tenemos su primer vídeo, hoy cocino con solomillos sobre cama de hojaldre y cebolla caramelizada, 41.000 visitas. Marshmallow Angel Food Cake con 40.000. Curraceno, receta tradicional, 13.000. Como veis aquí usaba miniaturas de todo tipo, a veces salía ella, a veces salía la receta, y la verdad es que ha mejorado muchísimo, igual que en la calidad, se puede apreciar en las fotos. Y ya tiene muy buenas visitas, la verdad. Vamos a ver los vídeos más populares antes de mostraros todos sus otros canales, además de haber escrito un libro de las mejores recetas de la historia. Os enseñaré en breves, y podemos ver los vídeos con más visualizaciones, los más populares. Tenemos las 8 ensaladas más famosas del mundo con 12 millones de visitas. Ratatouille, la receta de la película, con 9.500.000. Cheesecake de Oreo sin hornear con 6.300.000. 8 leches vegetales muy fáciles de hacer con 4.900.000. Pollo relleno al horno con más de 4 millones, y muchísimos vídeos que le siguen que superan varios millones de visitas. La verdad es que un nicho de recetas es un nicho que tiene muchísima audiencia. Sobre todo tienes que destacar, tienes que diferenciarte, ya que hay mucha competencia. Y vamos a ver ahora sus otros canales, os mostraré algunos. Vamos a ver al Cocina Fácil con MJ, con María José. Luego tenemos aquí otro de sus libros, las recetas de MJ, jodidamente deliciosas. Aquí sube shorts, como podéis comprobar, hay algún vídeo que otro con más duración, como esta aquí que nos enseña a preparar una salsa bearnesa, la hamburguesa de atún más deliciosa, arepas de carrillera ibérica, y muchísimos vídeos son los que sube. Es una chica muy trabajadora, la verdad que me alegro mucho que tenga este éxito, ya que se lo merece. Y ahora vamos a ver otros de sus canales, MJ's Recipes, este canal en inglés, que hace 6 meses que no sube contenido, estuvo casi un año parada, subió este vídeo, pero la verdad es que son muchos canales, es mucho trabajo mantenerlos, y supongo que se habrá centrado en los dos principales. Y luego tenemos este de Little Olivia, que creo que también es suyo, si no me equivoco, ya que lo tenía en sus canales. En caso contrario, hace 3 años que no sube vídeo. No pasa nada, ya que como os comento es mucho trabajo, son muchos canales. Y vamos a ver ahora un poco su Instagram, las recetas de MJ, cuenta con 225.000 seguidores, y nos muestra
su YouTube. Aquí tiene la opción, aquí tendrá varias opciones, como la tienda, que veremos próximamente, sus canales, su libro de recetas, su segundo libro de las mejores recetas de la historia. Veremos este de aquí también. Y vamos a ver ahora la tienda de las recetas de MJ, de María José. Aquí lo tenemos a partir de 12 euros al año, una suscripción anual para miembros. Madre mía, esta chica sí que es muy creativa, sabe sacar negocios de todos lados. Mirad este de aquí, tienes acceso a todos estos batch cooking, menú semanal, lista de la compra, recetas exclusivas, monográficos, descargables, talleres en vídeo y magazines. Amigos míos, suscríbete aquí si estás interesado en las recetas de mj.podia.com. Esta es su tienda. Y ahora sí, vamos a ver sus libros. Estos son los dos libros de las recetas de María José. Tenemos este primero, La cocina de MJ, 100 recetas reconfortantes jodidamente deliciosas, que lo puedes comprar por 20,85 euros de tapa dura y en versión Kindle por 8,91. Os dejaré los enlaces de los dos libros en la descripción por si queréis echarle un ojo. Y luego tiene a las mejores recetas de la historia, que lo subió hace aproximadamente un año. Y la verdad es que también está siendo muy bien aceptado, también os lo dejaré en la descripción. 17 euros es el precio del libro con tapa dura y la versión Kindle 7,59. Y ahora sí, mis queridos amigos, después de ver varios de sus negocios, como la membresía, como sus libros, vamos a ver cuánto gana en YouTube las recetas de MJ, con 1.900.000 visitas, que son los números que ha generado los últimos 30 días. Pero antes vamos a ver un poco su canal. Podemos ver que cuenta con 816 vídeos, ha logrado superar el 1.530.000 visitas y ha generado un total de 221 millones de visitas. Está muy bien, amigos míos, lleva mucho en la plataforma. Y según Social Blade estaría generando entre 432 y 6.900 dólares mensuales. Y anualmente estaría generando unos ingresos de 5.200 a 83.000 dólares. Y en los últimos 30 días ha obtenido 10.000 nuevos suscriptores. Aquí vemos su promedio diario de visitas, unas 63.000 al día. Y vamos a ver ahora su gráfico histórico, la evolución de su canal. Tenemos aquí el pico más alto en abril de 2020 con 9.499.000 visitas. Enhorabuena por ese gran pico que tuvo. Y ahora mismo está su canal en decadencia, está descendiente, ya que como os comento hay mucha competencia, salen canales nuevos, que la gente deja de ver los antiguos. Es un nicho muy competido, así que tienes que ser muy original y creativo si quieres destacar, estás interesado en empezar un canal de cocinas, de receta. Y podemos ver aquí en el último mes, en octubre de 2021, obtuvo 1.947.000 visitas. Y ahora sí, amigos, no quiero que se alargue mucho el vídeo, ya que os he mostrado bastantes cosas y creo que se está alargando bastante. Vamos a ver cuánto ganan las recetas de MJ con 1.900.000 visitas. Vamos a la calculadora, 1.900.000 visitas. La dividiremos entre 1.000 para saber el CPM. Y esta cantidad entre 2, ya que no todas las visitas se monetizan, y nos dan 950.000 visitas monetizables y lo multiplicaremos por un CPM aproximado de unos 1,8 dólares. Yo creo que puede ser más, ya que subí un vídeo analizando el canal de La Cocina del Pirata y él mismo me comentó de que este mes de octubre le fue muy bien y que generó muchísimo dinero. Si queréis verlo podéis entrar en mi canal, cuánto paga YouTube, y buscáis el vídeo de La Cocina del Pirata y lo veréis vosotros mismos. Y bueno, pues vamos a hacer este cálculo. Hacemos un cálculo, yo creo que tirando para abajo, ya que creo que está generando más dinero, y aproximadamente estaría ganando 1.710 dólares de ganancias este último mes, eso teniendo en cuenta un CPM de 1,8, ya que si fuera un poco superior yo creo que estaría ganando unos 2.500 dólares mensuales.
lo cual está muy bien a pesar. Y además hay que sumar los ingresos de sus 2 libros, que seguro que tiene bastantes ventas mensuales, además de su membresía que os he mostrado. Así que la verdad está hecha toda una empresaria, María José. Enhorabuena por tus canales, por tu gran constancia, tu trabajo y tu humildad. Te mando un gran saludo si estás viendo este vídeo. Y a vosotros, amigos, también os agradezco mucho el apoyo que estoy recibiendo estos últimos días. Estamos aumentando un 300% las visitas. Muchas gracias por este gran apoyo. Os lo agradezco de corazón. Y ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios cualquier duda que tengáis. Dejadme también a quién os gustaría que analizara en el próximo vídeo. Y con eso me despido. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.